Bien, no vamos a desperdiciar ni un minuto con el invitado de hoy. Este señor, ¿usted va para Moca después de aquí? ¿Y por qué? No, me preguntas eso. No, porque usted siempre tiene descanso. Y dijimos, hablando del ferrocarril, que usted viene de la tierra del viaducto. Claro. De las naranjas, sí. De la catedral. Del plátano, la yuca, de todos los rubros agropecuarios. Usted ve que reaccionan de una vez. Sí. Antes de adentrarnos a temas muy serios. Bastante serios. Temas que cuando comentaba su presencia hoy aquí, nos mencionaban en producción, bueno, los casos tales, no. El problema no, el atractivo con don Carlos Salcedo es que además de su ejercicio profesional, de togas desteñidas, de sudadas, es un prestigioso y honradísimo miembro de la Academia Dominicana de la Lengua. Escribe, columnista, ha estado participando en el diseño de la transformación del Poder Judicial y del Ministerio Público. Y de la Policía Nacional. Y de la Policía Nacional. Y ha trabajado con el Ministerio de Cultura, así como usted lo ve. ¿En serio? Mucho. Un asesor estrella de un queridísimo ministro de Cultura, que a veces, usted ha visto, me decía el magistrado inolvidable Julio Ibarra Ríos, que a veces yo sufría inconvenientes ajenos que no eran los propios. Un ministro de Cultura que nunca ha defendido lo que él hizo durante su gestión, que se llama José Antonio Rodríguez Duvergé. Extraordinaria gestión. Y yo no entiendo por qué a veces cuando se habla de las primicias, usted sabe que vivimos una era de las primicias. Sí. Todo es por primera vez. Mire, ya por primera vez se puso ese vestido rojo para que no crean que uno está... Pero el 14 de febrero pasó ya. Pero viene el carnaval. Ah, ok. ¿Cómo te ve como ella lo dice? Viene el carnaval. Sí, claro. Tenga cuidado que eso pueden someterla. Bueno, entonces, yo no entiendo cuando se habla por primera vez y José Antonio callado. Entonces, está bueno. Entonces, este señor sabe de todo y también de educación. Y como en 5 columnas recientes, usted ha hecho referencia. Recuerda que yo estudié educación también. También. Sí. O sea, pero no podíamos o no podemos dejar de comenzar, no por los laureles a la persona de Jenny Berenice Reynoso, que tiene una carrera esplendente, comenzó desde abajo y mire, está en la cima. Eso se llama una carrera en el Ministerio Público. Eso es lo que se llama carrera. Definitivamente. Y no vamos, eso se sabe, eso es encomiable. No vamos a hablar ahora de algunos rasgos de temperamento que creo que los ha morigerado y sabe que lo tiene que morigerar, claro. Porque ya ella no es litigante ahora, ella no es peleadora, ella va a una tarea ímproba y difícil. Pero sí queremos, con todo lo que hemos dicho antes, y nos vamos a callar con toda esa hoja de vida suya, ¿qué le parece el procedimiento? ¿Qué nos espera? Y sobre todo, ya como abogado en ejercicio, los desafíos que tiene la procuradora. ¿Por qué nos hicieron creer que solo era importante la Procuraduría en tanto y en cuanto perseguía a todos esos corruptos, esos seres indeseables condenados antes de tener sentencia? Pero hay muchos pendientes que hacen tambalear la institución. Nos callamos ahora. Bienvenido. Ay, gracias, Carmen. Carolina, yo estar aquí estoy como en mi casa. Claro. Claro, a tu casa tú vas diario, si te invitan. Ah, no, mejor dicho, no lo invitan a uno a su casa. Uno entra. Sino que uno entra. Además, todos esos piropos. Pero me siento yo ciertamente muy a gusto. Siempre aquí. Mira. Debería venir más a menudo, ¿verdad, doña Carmen? Sí. Yo creo que lo que tú decías, Carmen, y lo que Carolina y todo el país prácticamente ha dicho. En Jenny Berenice Reynoso tenemos una mujer de dilatada experiencia, de capacidad reconocida, formada en las aulas y formada en la práctica. Ha sido gerente porque ha sido fiscal titular en 3 oportunidades. Por lo tanto, ir a la gerencia de la Procuraduría General de la República no es sino, diríamos, una repetición de lo que ya ha hecho. Lógicamente, ahora está frente a la Dirección General del Ministerio Público. Y yo creo que las altas expectativas que tiene el país, la unanimidad de su elección, son su primer y gran reto. Porque satisfacer
las expectativas altas que tiene la población, será imposible. Nunca la población se va a sentir contenta porque el ejercicio del Ministerio Público no es muy alegre en muchas partes del proceso. El sistema carcelario tiene grandes debilidades. Se avisa y se sabe, se advierte una especie de involución en todo el tratamiento humanitario de los internos alrededor de las cárceles. Yo digo que colapsó, que es inexistente ahora mismo. El Ministerio Público ha sido en ese sentido parte corresponsable de ese desgaste, de esa situación. Pero lo que hay que ver es la realidad. Es decir, cuando tú dices cuáles son los desafíos, bueno, cuáles son los problemas generales. El problema general es el sistema carcelario. Cuando tú le entras al problema en particular, tú tienes que irte entonces a esos desafíos particulares y a esos retos particulares. Por lo tanto, son muchas las tareas, solamente en ese orden. Ahora bien, cuando tú ves el área de la litigación que corresponde a la persecución, a la dirección de persecución y a todas sus instancias, incluidas las especializadas, se le ha dado un alcance importante y lo debe tener a los casos que todo el país conoce de corrupción. Pero el que está en Dajabón, el que está en Tenares, el que está en Higüey, tiene administración de justicia y ministerios públicos. Y él quiere que su justicia sea la justicia que el Ministerio Público impulse conforme a los mandatos constitucionales y legales. Es decir, los principios de objetividad con que debe animar su investigación, como encargado de la investigación, como director de la investigación, no solamente como encargado de la persecución, sino como encargado director de la investigación. El debido proceso no es en los casos relumbrantes, es en todos los casos. Y en todos los casos hemos visto que hay una gran debilidad. Hay oscurantismo, sesgos, opacidad, que violan el principio de transparencia que anima el proceso de investigación una vez pasa lo que es la investigación preliminar. Por lo tanto, es un reto grande de dar directivas generales para que eso no ocurra. Es decir, el representante del Ministerio Público en cada localidad es representante de la sociedad y defensor, representante de los derechos fundamentales de cada ciudadano, de cada víctima, de cada testigo, sin excepción. Porque tan importante es el de Pedernales, reitero, de cualquier rincón del país, como los grandes casos de corrupción que tienen personas muy connotadas. Es decir, los derechos humanos, los derechos fundamentales de cada ciudadano en cada litigio debe ser respetado. El principio de la indivisibilidad también del Ministerio Público. Claro, pero hay otro tema. Cuando nosotros tenemos un litigio en la República Dominicana, un caso en la República Dominicana, podemos ver que siempre se retrasa el caso, en general. Tenemos un 44% de los casos penales pendientes, en retraso, no pendiente, en retraso, que han sobrepasado el plazo que establece la norma. ¿Qué significa eso? Que lo que decíamos desde el año 99, 98, es culpa también en parte de todo el sistema, lógicamente, pero primero del Ministerio Público. El Ministerio Público investiga todos los casos, en su gran mayoría. No recurre a las alternativas que da el Código Procesal Penal, a esa caja de herramientas de la que hablábamos todos los que trabajamos en el proceso de transformación del sistema procesal penal. No todo debe ir a la justicia. Para eso están las herramientas alternativas, los criterios de oportunidad, todo eso está en el Código. ¿Para qué? Para que se usen adecuadamente. Se han usado en muchos casos, no lo digo, pero no se usa como un criterio de directiva general por parte del Ministerio Público que haga eficiente la investigación y que los casos importantes, no los casos de bagatela, sean los que finalmente vayan al sistema de justicia. Doctor. Porque con eso, evidentemente, estamos contribuyendo a esa gran mora judicial que tenemos en la República Dominicana y a gran uso de recursos que le hacen falta al Ministerio Público, que reclama con derecho y con justicia, que lo necesita. Ese 4.10% de la ley del 94, que estableció el 4.10% para todo el sistema judicial, de ese tiene un 35% el Ministerio Público y no lo recibe.
Por lo tanto, hay que impulsar procesos para que eso se dé. Doctor, entonces, eso que usted plantea, ¿existe la posibilidad de que una persona pueda resolver ese desafío? O sea, si es así, como usted lo plantea, entonces la anterior procuradora, yo no creo que tuviera posibilidad de resolverlo. Por lo tanto, ¿esta podrá hacer algo? Mira, cuando hay problemas, diríamos, grandes, las soluciones deben ser grandes, pero deben ser sucesivas, deben ser progresivas. Usted no puede pretender de la noche a la mañana dignificar todo el Ministerio Público, porque dignificarlo pasa por no solamente su capacitación, su formación, el espacio de trabajo, el clima laboral, sino que también pasa por salarios justos y adecuados. Digo porque usted decía que hay grandes expectativas con ella. Claro, pero el principal reto que tiene la magistrada Jenny Berenice Reynoso es la demostración de su liderazgo con potencialidad de cohesión a nivel nacional. Se ha hablado mucho de grandes divisiones internas en el Ministerio Público. Y es un tema que la gente no quiere abordar públicamente. Porque una persona como Jenny Berenice Reynoso haya llegado, que tiene todos los méritos sobradamente para ser Procuradora General de la República, se lo ha ganado de verdad. Por ser de carrera, por su formación, por su experiencia, por su determinación. Aspectos muy particulares, bueno, podríamos cuestionarlos, pero ha madurado enormemente también, eso hay que decirlo. Pero ahora es que se va a poner en juego su liderazgo, no la fiscal litigante, sino la administradora del sistema que a su vez tiene el área de la litigación. Es decir, son dos aspectos fundamentales de su gestión que si no asume liderazgo, incorporando a todo el sistema, a todos los miembros del sistema, teniéndolo de alguna manera conforme a lo que establece la norma, con los debidos elementos de garantía que cada una de las personas debe tener, no solamente en el término salarial, sino el respeto de la carrera, la formación en la Escuela Nacional del Ministerio Público, que también colapsó. Eso no existe. No existe. Ahí dice un veterano. Es decir, no existe en la realidad, porque vemos a nivel nacional ministerios públicos penosamente formados. Wow. Yo lo tengo que decir responsablemente. Eso es lo que le están anotando. Y era una escuela Óigame, ahí fabulosa. Se desarrollaban unos programas Fuimos facilitadores ahí en algún momento. Claro. A pesar de que muchas veces quizás fuimos llamados y no pudimos siempre, pero yo me formé ahí en algún momento. Entonces, hay muchas cosas que, lógicamente, doña Miriam hizo una labor que yo creo que la labor más importante es darle, diríamos, la certeza a la población de que hay una gente con experiencia, con capacidad, con formación, con una ética inquebrantable a cargo del Ministerio Público. Pero muchas razones, evidentemente, estructurales, institucionales, económicas, de recursos, impiden que todo se haga. Ahora, el liderazgo hace que muchas cosas se hagan mucho más prontamente, más sostenidamente y con resultados mucho más efectivos. Y eso es adentro que se nota. Mire, hay una, voy a compartir sin nombre naturalmente, de un servidor del sistema, como de un representante del Ministerio Público de una provincia, que dice que qué bueno, claro, por eso está Carlos Salcedo aquí, porque él fue parte del ideal de transformación jurídica, que ahora, como usted dice, en qué paró todo aquello, se quedó estancado. Pero dice que muchos abogados solo se pierden en elogios y no hablan de los desafíos. Reitero, por eso está Carlos Salcedo aquí con nosotros. Hay un detalle importantísimo. Ese trabajo de transformación o de volver a su esencia al Ministerio Público no se ve, no tiene aplauso. Es como decía el inolvidable Mario Álvarez Dugan, que los gobiernos no hacían drenaje ni plomería porque no se ven. A propósito de uno de la San Martín, sí, con Ortega, se le decía, eso se va a quedar ahí porque eso no se ve. Entonces, si hacemos un recuento, me atrevo a asegurar, Carlos Salcedo, y aquí yo tengo el privilegio de la madurez, por no decir de la vejez, pero no había existido en la Procuraduría una fiscal de carrera. Todas habían sido fiscales, algunas, por ejemplo, Pura Luz Núñez,
Semíramis Olivo de Pichardo, ¿te recuerdas? Claro, mi profesora. Exacto. Pura Luz, la magistrada Germán, pero quien tiene la carrera desde abajo, que por eso conoce lo que le está pasando al fiscal de Dajabón, al fiscal de Samaná, conoce, entonces ahí viene la transformación. Y usted dijo, usted tiene muchos fiscales que están ahora mismo escuchándolo. Usted habló de problemas que hay ahí adentro. Y ayer yo decía que uno de los desafíos es enfrentar ese monstruo porque ya lo conoce. ¿Se atreverá? ¿Habrá un pacto previo? Eso lo sabremos. Volvemos a los desafíos del Ministerio Público, de la Procuraduría, y como usted dijo, el sistema carcelario, eso no existe, es un colapso. Colapso total. Y hay una complicidad. Fíjese que el presidente se enteró que había problemas en el sistema carcelario hace 2 años. ¿Con la llamada? Con la llamada. Sí. Pero volvamos, un abogado en ejercicio continuo y constante no teme hacer observaciones como la que usted hace, porque vamos a entrar al Poder Judicial también. No temo nunca. Yo creo que si se hace un diagnóstico realista de la situación, primero yo tengo un compromiso institucional. Yo creo que todos los abogados, de hecho, recuerdo una vez que alguien me hacía una entrevista siendo yo director de la FINJUS. Pregunta que me hicieron luego varias veces. Había el problema de la proliferación de abogados, las universidades graduando muchos abogados. Y de hecho hubo personas que se me acercaron a mí, del Palacio Nacional y de otros lugares, legisladores y demás, para que se impulsara un proyecto de ley para limitar, incluso frenar la carrera de Derecho, entre otras, pero sobre todo la de Derecho. Y yo decía, no, eso no es el problema. Yo aspiro a que en la República Dominicana todo el mundo sea abogado, porque donde hay grandes debilidades y pobrezas institucionales, en la medida que haya gente abogando, el abogado es el que aboga por alguien, el que defiende intereses, y los intereses de la nación no son los menos. Por lo tanto, tiene que haber muchos abogados, pero claro, de calidad. No los tenemos, no salen de las aulas tan bien formados, pero hay muchos que se han formado y los tenemos ahí en la palestra pública muchos. Pero yo pienso que el abogado litigante tiene que saber que también en los casos particulares puede contribuir de manera determinante en la calidad de la administración de justicia, en el respeto a los derechos fundamentales, a la Constitución, a los instrumentos internacionales. ¿Cómo? Cuando lo hace con calidad, con claridad, con precisión, con la verdad del proceso. Creo que esa es la mayor contribución que puede hacer un abogado litigante. Y por lo tanto, cuando ve una debilidad por parte de un ministerio público, de la propia Jenny Berenice Reynoso siendo litigante, de cualquiera de los litigantes que hay fabulosos en el Ministerio Público, que los hay formados de sobra. Ahí tenemos una Mirna, ahí tenemos a Camacho, tenemos muchos formados. Podremos estar o no de acuerdo con alguna forma de la litigación de algunos, pero eso no significa que no tengan muchísima calidad. Por lo tanto, ellos también, como los abogados litigantes, tienen la obligación, el deber fundamental, porque el exequatur, ¿quién es que lo da? El Poder Ejecutivo. Y el Poder Ejecutivo con eso le está diciendo, le estoy otorgando el permiso para ejercer una profesión en respeto de los derechos que el Estado, en este caso, defiende, promueve. Y por lo tanto, yo no tengo ninguna vergüenza ni ningún temor en llamar la atención, porque lo he hecho toda mi vida, con respeto. Se diagnostica, se hacen los levantamientos y efectivamente hay un problema en la escuela del Ministerio Público, terrible. Hay un problema con la carrera del Ministerio Público, terrible. Hay un problema con el uso eficiente de los recursos de la Procuraduría General de la República. No es que hay dolo ni nada, al contrario. Doña Miren es una mujer cristalina. Yo creo que no hay una mujer con mayor nivel de calidad ética y moral. Pero el Ministerio Público tiene un reto grande de uso eficiente de los recursos con los que cuenta, con los pocos o los muchos que cuenta, con que cuenta. Y si lo hace eficientemente y lo demuestra con el liderazgo de la magistrada Jenny Berenice Reynoso, comenzará a ganar entonces los puntos necesarios como se lo ganó ella para llegar ahí. Los puntos necesarios para que la Constitución establece y la ley establece claramente que
Los órganos, en este caso, como el Ministerio Público, que tiene independencia funcional, administrativa y financiera, es el que formula el presupuesto que entrega al Poder Ejecutivo, pero no para que se lo rebajen. Tiene la facultad constitucional y no se le puede rebajar. Sin embargo, el Poder Ejecutivo lo hace, como lo deben hacer los otros órganos del poder, no solamente los órganos tradicionales de poder, sino los órganos extrapoderos, los órganos institucionales. Doctor, y a propósito de eso de llamar la atención, ¿cómo le alcanza el tiempo para llamar la atención sobre tantos temas? Porque usted llama la atención reiteradamente, incluso también a través de sus artículos cada semana. Bueno, podríamos decir no solo llamar la atención, a veces da una llamada a la atención, casi unos boches en otros temas, en la educación, en los temas relativos a la seguridad ciudadana, a la policía. Está pendiente a muchos otros temas. ¿Cómo le alcanza el tiempo? Mira, disciplina, mucha disciplina. Yo creo que la vida intelectual que uno puede llevar, que la gente conoce, hay que necesariamente dedicarle mucho tiempo. Pero el día tiene 24 horas. Sí, pero hay que dormir, hay que almorzar. Dormir un poco menos, pero hay que tener un sueño de calidad, eso sí. Pero yo creo que cuando tenemos la preocupación por un mejor país, Carmen, Carolina, sobre todo que tienen una responsabilidad a través de estos medios. Con CAR los tres nombres. Correcto. Carlos, Carolina y Carmen. ¡Ay, sí! Increíble. Tenemos una gran responsabilidad. Estos medios que ustedes tienen, ese micrófono que tienen abierto, tienen un poder enorme. Y ustedes son los que deben cada día identificar, sea directamente o a través de la gente que llega aquí, los problemas que tiene el país. No hay solución a los problemas nacionales si no los identificamos adecuadamente. Por lo tanto, hay tiempo para hacerlo. Yo saco el tiempo necesario para llamar la atención en el ámbito del Poder Ejecutivo, en el ámbito del Poder Legislativo, en el ámbito institucional y estructural en sentido general, porque mi mayor preocupación es el desarrollo del país. Y mi columna se llama Desarrollo e Institucionalidad. Carlos Salcedo, cuando el entusiasmo que se tuvo y que tuvo una generación de pensadores jurídicos cuando se elaboraba el Código Procesal Penal fue enorme. E incluso se vendió para los más jóvenes, para los más nuevos, que el anterior sistema inquisitorio era más que lo que decía el texto. Yo le decía a los estudiantes de entonces, ahora son unos señores ancianos, jueces, fiscales, abogados prósperos, que ellos se imaginaban el juzgado de instrucción como una cámara de tortura, y eso no era así. No. Pero se creó aquello y se transformó, y lo que yo siento es que todavía nos escandalizamos cuando se pretende aplicar algo que está ahí. Los famosos acuerdos, los acuerdos, porque se le ha dicho delación premiada, pero eso no es así. Pero algo más. Lo que la chicana retrasaba, ahora está previsto con un plazo en el código. Y yo sé que hay sectores que se tapan los oídos y los ojos porque no pueden creer que los casos perimen. No que prescriben, que si tú lo entretienes tanto, independientemente de que tú creas que fulano mató a Perencejo, si tú se lo detienes y lo manejas y que no, va a quedarse en nada, porque precisamente lo que se quiso evitar entonces era aquellos procesos que 10 años después recibían una sentencia absolutoria. Y ya tú estabas desacreditado, estabas enfermo, muerto, demás. ¿Qué pasa con eso? ¿Le tenemos miedo a aplicar lo que está ahí? ¿O le tenemos miedo, uno, al debido proceso, a la presunción de inocencia, o aplicar lo que dice el código? Nosotros, una de las cosas que más nosotros decíamos en ese tiempo es, durante todo el proceso, sabíamos que había mucha reticencia, porque mucha gente estaba acomodada al sistema del Código de Procedimiento Criminal, al vetusto, como se le decía entonces, Código de Procedimiento Criminal. Pero la sombrilla que nosotros vendíamos siempre era la sombrilla de la Constitución, la sombrilla de los instrumentos internacionales, que iba necesariamente a bañar, ¿verdad?, con la caída de la lluvia alrededor de la sombrilla, todo el sistema. Porque la Constitución establece la igualdad, y la igualdad de armas, la igualdad de todos en el proceso. Usted no puede tratar al rico diferente al pobre, no puede tratar al alto o al blanco y al negro de manera diferente.
te consagra lo que tú decías, el principio de presunción de inocencia. Usted tiene que ser tratado en el proceso como inocente. ¿Cómo es que son tratados los ciudadanos que van a cualquier proceso en la República Es que Dominicana? llegan con una sentencia, de verdad. Aquí hay que quitarse la careta. Aquí son tratados como culpables. Pero es el Ministerio Público, que es un reto también de la magistrada Jenny Berenice Reynoso, en el área de la litigación, en el área de los procesos, educar lo más posible, dar instrucciones generales, para que no en todos los casos se pida prisión preventiva, sino que hayan las condiciones que establece el código, pero con un librito. ¿Tú recuerdas los cuadernillos aquellos que se daban en la década de los 60? Claro. Que yo era un niño, que tenía la cartilla famosa aquella. Yo no. A los ministerios públicos hay que entregarle la cartilla de los derechos fundamentales, de los derechos del proceso, ¿Y de la quién se lo va a objetividad. entregar? ¿Y el populismo penal, Carlos Salcedo? Va a seguir viento en popa toda vela si la magistrada Jenny Berenice Reynoso y sus adjuntos y todo el sistema vende la idea, se impone, para decirlo de alguna manera, con liderazgo sobrado, para que todos los ministerios públicos entiendan que finalmente aquí no se debe atender a que el Ministerio Público hace sonreírle a la población dominicana y a darle un gusto a la población dominicana. A eso no es que se va a un proceso. Porque yo le pregunto a cualquier ciudadano dominicano que quiera que se castigue a los corruptos y que se castigue la criminalidad de la naturaleza que sea, estamos de acuerdo con eso. Pero junto con la efectividad en los procesos están las garantías. Y las garantías son, efectivamente, el contrapeso de la persecución del Estado, que tiene en sus manos todas las herramientas, frente a una persona que solamente tiene las armas. ¿Cuáles? La cabeza y su cuerpo. Nada más. Pero no ya tiene se ha otra hecho cosa. una costumbre que usted lleve el caso de Carolina Ramírez, pero mientras usted utiliza el procedimiento establecido en la ley, en los medios ya Carolina Ramírez está condenada y desacreditada. No, y peor, muchos periodistas asumen la culpabilidad, incluso hasta en el lenguaje, como dicen los gringos, en el wording, en la palabra, en la Y fraseología que está utilizan. aceptado. Y la ciudadanía contenta, ya fulano es culpable. Es más, muchos casos, yo he sido incluso testigo de excepción de casos en los cuales yo he sido abogado, que he logrado el descargo. ¿Por quién le quita la culpabilidad vendida durante 5 o 7 años de un individuo sometido a un proceso? Nadie. ¿Quién va a borrar eso? Pero el Ministerio Público pidió prisión preventiva 18 meses para una persona en un caso que no tenía la categoría para entrar ni siquiera al proceso. Y eso lo repetimos de manera frecuente. Entonces yo creo que otro reto es evitar, a propósito de esto que tú decías, evitar la espectacularidad de los procesos. El juicio no es un espectáculo. Si fuera un espectáculo, fuera de muy mal gusto. Porque el que vendemos nosotros en la República Dominicana no es taquillero. Es para llorar en muchos casos. Porque yo no quiero ver a nadie en un proceso judicial en el que no se les respeten los derechos, porque en caso contrario tenemos que simplemente vender que somos un sistema autoritario. ¿La democracia qué es? Derechos en los procedimientos a emplearse y sustantivamente, es decir, en la calidad de lo que se hace protegida por derechos. Por lo tanto, si nosotros queremos procesos de calidad, si queremos una administración del Ministerio Público de calidad, tenemos que comenzar primero con la alta formación en derechos fundamentales, en democracia del Ministerio Público. Tenemos que comenzar, porque he visto un retroceso enorme. Y cuando se hizo la reforma, volviendo a tu pregunta anterior, cuando se impulsó ese proceso de reforma, lo primero que se hablaba era de democracia, proceso procesal penal para un sistema democrático. Se hablaba de constitución, de instrumentos internacionales, es decir, de los derechos de los ciudadanos, tanto de las víctimas. Señores, cuando usted publica mucho un caso, usted revictimiza a la víctima. Por lo tanto, no es un daño al imputado solamente, usted no condena solamente al imputado. Usted le hace un daño a la víctima cuando usted publica absolutamente todo. Porque mañana cuando descarguen a la otra persona, o aun cuando lo condenen, ha pasado un proceso de revictimización en todo el proceso. Y para eso no es que están los sistemas de justicia en el mundo entero. Así es. Y con relación a la otra parte, solamente estamos hablando del Ministerio Público, pero ¿y la reforma policial? Bueno, yo creo que hay pasos de avances.
Y en el caso suyo, que usted tiene incluso un decreto especial, porque usted lo designaron en un decreto aparte. Bueno. El proceso de reforma policial es un proceso lento. Yo estoy trabajando en reforma policial desde finales de la década del 90, principios de los 2000. ¿Y han avanzado algo? Y tristemente en aquella época avanzamos, pero retrocedimos mucho más de lo que avanzamos. Sí, con un electrocardiograma. Y ustedes lo han visto en las normas que han pasado, pues se aprueban y finalmente son una especie de Frankenstein. Como cha-cha-cha, sí. Sí, de Frankenstein, parchos pegados para simplemente que el sistema siga funcionando casi igual y con pocos avances. Sin embargo, tengo que decir que este presidente ha sido determinante en, diríamos, en establecer personas con calidad para que la reforma se produzca. No todo ha sido perfecto, porque no todas las designaciones han sido las mejores de los líderes del proceso de transformación. Hay grandes líderes a lo interno de la Policía Nacional que tengo que reconocer con calidad, con voluntad y determinación para avanzar. Varios, muchos. Sin embargo, hay, como siempre, resistencias importantes para que el proceso avance. Cuando nosotros, en este caso particular, el comisionado de reforma, que tiene una calidad profesional, intelectual impresionante, que está trabajando con su personal de manera muy determinante, el equipo que estamos trabajando en la reforma. El actual, el general Luis García. General Luis García. Sí. El pasado no, ni Pepe recordemos Vila a Pepe quedó Vila. atrás. No, Dios tenga misericordia, sí. Y los que estamos trabajando en la nueva ley de la ley orgánica policial, de la policía, pues lógicamente Oiga, doña, tenemos ¿viene un una mandato nueva del ley de la presidente. policía? Es una nueva ley, no es una reforma a la ley. ¿Y la ley orgánica entonces? Esa es la que viene. Que nunca se llegó Esa a... es No se puso en vigencia, imagínese. Esa es la que viene. Entonces, estamos trabajando firmemente para que ya en los próximos meses el presidente de la República y el Congreso Nacional puedan parir, uno someter y el otro parir una nueva ley. Hay que hacer un trabajo ciudadano que todo el comisionado y todo lo que estamos trabajando en eso se ha hecho a nivel nacional. Se han hecho encuentros importantes a través de diríamos, de una actividad que se llama Conozca de Policía, ahora se me olvidó el nombre. Conozca de Policía, algo así. Lo cierto es que se me olvidó el nombre. Es normal, a mí se me olvidan los números. Sí. Bueno, no se me puede olvidar. Pero bueno, son actividades a nivel nacional que se han dispersado por el país, se han hecho varias regionales, para que finalmente toda la población, los líderes locales de todos los ámbitos, religiosos, empresariales, líderes sociales, etcétera, participen activamente con los elementos que entienden que debe tener la reforma policial. Yo creo que solo eso y el resultado final de sistematización y luego de redacción de la norma y de todo lo que tiene que ver con la educación, todo lo que tiene que ver con la profesionalización, todo lo que tiene que ver con la parte operativa, la parte de investigación, todo eso está reforzando. Yo creo que va a dar resultado en esta oportunidad. Tengo mucha esperanza, de verdad. Desde aquel momento terrible que fue cuando la muerte de la pareja ahí en Villa Altagracia, que eso fue lo que puso la luz roja y dijeron que había que transformar la policía sin aplicar aquella ley orgánica que tanto fue discutida. Una de las críticas que se ha hecho es una especie de privatización para entender el problema de la policía. Y usted de alguna manera dejó caer que hay personas dentro de la policía que pueden ser determinantes para su transformación, pero los han relegado. ¿Usted no cree que eso afecta el buen deseo de transformar la policía como desde afuera? Llegaron desde afuera. Bueno, yo he visto incluso, y no soy quien para de alguna manera detener esa información internamente, varios generales con calidad impresionante, que los conocemos incluso, que el país en muchos casos lo conoce, o los conoce. Y sin embargo, no tienen funciones. 3 años sin funciones. Y eso no viola la ley. Digo, pero estamos violando la ley. Pero entonces, ¿para qué tienen el rango? Porque el rango manda un cargo. Es decir, tiene que tener una función. Ya lo colocamos en el camino. Un coronel se nombra para que tenga funciones. Un mayor se nombra para que tenga funciones.
Un capitán se nombra para que tenga funciones. Pero entonces estamos permitiendo eso, pensando en un futuro. Entonces vamos a hacer transformador. otra ley para cumplir esa ley cuando tenemos una ley y no cumplimos la que tenemos. Y mientras tanto no es como chévere ir cumpliendo la que tenemos. Mientras Eso tanto. tiene una situación de grandes liderazgos por parte del director de la policía y de todo su cuerpo, con el impulso, lógicamente, del presidente de la República para que esas cosas de alguna manera sean mucho más eficientes. Porque no es posible que hoy día nosotros tengamos una cantidad de policías que no ocupan ningún lugar en ningún cuartel de la República Dominicana. Pero sí le estamos Que pagando. Tú lo ves en un supermercado agarrando un carrito. Eso le iba a decir. Agarrando un Entonces, carrito. seguimos pensando en el futuro cuando Sí. podríamos transformar eso. Yo veo algunos comunicadores. Señores, aquí hay generales generales retirados con 14 personas asignadas. Exacto, entonces Bueno, eso se puede depende. cambiar. Yo quiero saber qué es lo que hace un general retirado. Depende. Perdonen, yo tengo amigos generales retirados. Depende. Si la función que desempeñaron amerita que tengan esa protección, deben tenerla. Todo depende si la norma lo establece. Esas son las excepciones. Claro. Estamos hablando en general. Ah, no, si es en general, Yo entonces, conozco entonces no. personas civiles que no tienen ninguna función pública, que tienen una empresa privada y andan Sí. con 2 guardaespaldas policías. Claro, Pero eso no, es el sí, caso sí. que le iba a exponer. Y la mujer tiene y el otro. Y la amante también, yo conozco. Y sí, se ha ese- hecho un claro. levantamiento, evidentemente, Pero en ¿por eso se ha qué avanzado mientras llega- para que eso no suceda. Para eso no se necesita una Y se Mientras nueva han tomado ley. llega- decisiones, y hay que decirlo, importante para que eso no suceda. Pero tomará tiempo. No es una cosa de la noche a la mañana. Hay que también entender que es una institución bastante compleja. Es un poco decepción. Para eso no hay que tiene que tener No. tanto tiempo, no. Para eso no. Y, Para eso y no. mire que usted se atreve desde adentro a decirlo, pero hasta estos Los encuentros se llamaban Hablemos de Policía. Ujú. estos gurús de la comunicación que son diferentes tú lo ves que llegan a sus trabajos con Sí, policías claro. y son los que hablan del desastre de la policía. Entonces yo no puedo Y entender. están contribuyendo a ese Claro, desastre. Sí. pero esas Claro. son pequeñas transformaciones que se pueden hacer cumpliendo con la ley vigente. Mira, siempre... Claro. ¿Y qué me garantiza que se va a siempre cumplir uno la nueva cree ley? que la transformación, y es el problema grande, lo hemos dicho todos los que hemos trabajado en grandes transformaciones normativas en el país e institucionales. Creemos y nos hacemos la ilusión que una nueva ley va a transformar culturalmente al país. No, Pasó no. con la de tránsito. La cultura es cultura. Es decir, usted como ciudadano es respetuoso de la ley. La ley actual tiene elementos positivos y elementos negativos. Claro. Pero eso no indica que no haya un instrumento capaz de que normativamente podamos tener la regla a lo interno y la cultura institucional de cumplimiento de la norma. ¿Para qué? Para que la Policía Nacional sirva a los fines para los cuales está, en este caso, puesta en la República Dominicana. ¿A los fines de qué? De la seguridad ciudadana, de la seguridad pública. Es decir, en el ciudadano sienta preventivamente que tiene un personal dedicado a eso, que tenga un personal dedicado a asistir a los procesos judiciales, al Ministerio Público en las investigaciones sobre todo, que tenga un personal con la formación en derechos humanos suficiente. ¿Cuántos policías en el país tienen la formación en derechos humanos? Se ha hecho un esfuerzo, ¿eh? Y Pero si desbarataron el Instituto de Dignidad Humana de Formación en Derechos Humanos, ¿lo eliminaron? Bueno, ese es un elemento a tomar en cuenta. Ya sabe de eso. ¿Y cuál es el primer, como decíamos ahorita, cuál es el primer elemento que deben enseñársele y formársele a un policía? ¿Con qué es que va a tratar? ¿Con seres humanos? Sean aquellos que hayan delinquido, pero sobre todo, y que tiene que ser el mayor trabajo, a aquellos que simplemente están tranquilos en sus casas y que necesitan la tranquilidad para que no haya el desorden y la delincuencia no llegue hasta ellos. Pero tienen que tener formación en derechos humanos. Sí, En Japón, don Carlos, en pero Japón usted sale y usted sabe quién es que se queda con la llave de la casa. El policía que le toca. Se van fuera del país y le entregan la llave a un policía por la confianza que en este caso se gana el policía con cada ciudadano. Sí, don Carlos. El policía es un ente que debe conocer al ciudadano de arriba abajo, que tiene que tener una formación absoluta en seguridad, pero sobre todo en derechos humanos, que comienza con la formación precisamente de el perfil de una persona, que comienza con el perfil de la familia, sabe cómo tratarlo,
no es que está haciéndole favores, es que es parte de su obligación para prevenir el delito. Pero ustedes que están trabajando la reforma, en lo primero que deben pensar de alguna manera es que el policía no es una cosa. El policía es el primero que es un ser humano y tienen que también tomar en consideración el elemento humano de ese policía que están formando. Entonces, en este proceso de reforma, pensamos en muchos elementos y a veces se nos olvida el policía. Este policía ve que están invirtiendo recursos, por ejemplo, en un hotel para capacitar a los policías, en el que se está derrochando dinero en una institución que al final no es de la policía, cuando aquí en la avenida Abraham Lincoln con Independencia ni siquiera tenemos papel de baño para los mismos policías que se están capacitando. Tenemos, lo que usted decía, una gran cantidad de policías que están cobrando cuando viene a haber un especialismo y están al servicio de particulares. Sin embargo, el policía que está prestando servicio le pasa lo que le sucedió al policía del conflicto en Santiago y del de La Vega, que prestando servicio se vio en una situación y ni siquiera su policía lo defendió. Mira, Carolina, yo creo que tú has planteado temas que son importantísimos y reales en muchos casos, y no tengo duda de que sea así. Pero primero, la dignificación policial, que comienza por el salario, por todo lo que tiene que ver su acceso al seguro y demás, es universal en el caso, y el salario también se ha dignificado. Falta ahora que incluso increíblemente los coroneles generales tienen un salario casi igual al policía que de a pie, o sea, el raso. Por lo tanto, ahí hay una diferencia que prácticamente es insalvable, es un problema terrible. Y además, así como nos pasó ayer hablando con Juan Daniel Balcácer en un momento de ley, de aplicación de la ley, que nos miramos los tres y sabíamos que estábamos teorizando. Esos que usted dice que tienen ese salario, tienen un vehículo que quizás ninguno de nosotros tres podamos tener, tienen una casa de playa, una casa en la montaña. Entonces tú dices, ¿qué es lo que nos están vendiendo? Y legislar no nos va a hacer mucho bien, pero si usted está ahí, confiamos. Un detalle, dicen muchos colegas suyos que de alguna manera solo hablamos del Ministerio Público. Bueno, el tema era a propósito de la magistrada Jenny Berenice Reynoso, que se quedaron algunas cosas, muchísimas. Por ejemplo, la composición del Consejo Nacional de la Magistratura, pero ya eso está consumado. Pero otra cosa, que usted no le atribuye ninguna responsabilidad al Poder Judicial y que sí cree que hay jueces que le tenían miedo a la magistrada y que ahora le van a tener más miedo. Jueces, ¿qué usted dice? Obviamente yo estoy respondiendo a las preguntas del Ministerio Público, no me preguntaste sobre los jueces. Se puso colorado. No, pero yo hablo del Poder Judicial y tengo, creo que, alguna experiencia y conocimiento de eso, y además he participado en todo el proceso de reforma. Yo creo que hay en el país evidentemente una retranca importante a nivel de todo el sistema de justicia, lo dije. Y cuando hablo del sistema de justicia es el entramado completo, que incluye Ministerio Público, Defensoría, sistema penitenciario, pero también jueces. Hay jueces en cantidad formados, pero increíblemente, sotoboche, la corrupción ha llegado otra vez al Poder Judicial hace tiempo. Lo digo aquí por primera vez, públicamente. Muchos jueces en este país se han corrompido. Y la corrupción no es solamente dinero, es el desgano, la desidia, la falta de respeto a los alguaciles, a los abogados, al Ministerio Público. Hay jueces que están por encima del bien y del mal. Y son un tercero interpartes, un tercero imparcial, que además tiene que tener una formación, carácter, pero respeto por los derechos. Entonces, insisto, hay, por ejemplo, la Inspectoría Judicial, tiene una labor. Tiene una labor. Suena esa labor. No, dicen que no trabaja. Tengo un amigo medrano que dice que eso debe desaparecer porque no hace nada. Usted va ahí abajo a Ciudad Nueva. Me perdona, esto es una emisora de todo el país, pero podemos ir... Del planeta. Podemos ir del planeta. Sí. Podemos ir a cualquier parte del país, al Ceibo, y vamos a encontrar grandes debilidades. Hay jueces formados, hay jueces con carácter, hay jueces incorruptibles, que todo el país lo conoce y mucha gente lo conoce,
Pero por debajo hay jueces que están vendiendo su conciencia y se sabe quiénes son en muchos casos. ¿Y qué pasa? En los procesos pocos son sancionados. O falta una investigación eficiente, o falta que incluso los actores del sistema, como los abogados, los denuncien, porque a veces el abogado no quiere denunciarlo porque entonces tiene otro caso, claro, no quiere enfrentarlo. Pero hay casos en los cuales por terceras personas le llegan mensajes a algún abogado. A mí no me lo dicen, porque no se atreven. No sé por qué. No, usted viene aquí y lo dice. Se lo dicen a otros abogados. Mira, que fulano está diciendo que entonces aquí hay un problema, etcétera, etcétera, etcétera. Y usted ve que entonces el que no da el dinero pierde en un caso que tenía ganado. Ups. Y usted dice, pero ¿y por qué? ¿Y qué pasó con aquel mensaje que se supo? ¿Qué fue lo que pasó de por medio? No hay que ser inteligente para eso. Entonces, lógicamente, estoy quizás diciendo las grandes debilidades, pero y el miedo que nosotros tenemos un retraso, a pesar del esfuerzo grandísimo que ha hecho Luis Henry, toda la Suprema Corte de Justicia, por modernizar el sistema, y hay que aplaudirlo, pero todavía no hemos logrado avanzar. Nosotros tenemos un retraso, lo decía ahorita, de un 44%, me parece, en todos los procesos penales en la República Dominicana. ¿Qué sucede con eso? Cuando usted va a un tribunal en cualquiera parte del país, usted puso una secretaría general, por ejemplo, en un sistema judicial, en cada región, o en cada provincia, o en cada lugar. Ya usted no ve los papeles. Eso está muy bien, es moderno. Pero usted va donde la secretaria y no le puede dar una información que usted necesita para el proceso de ese día, o del proceso del día siguiente. Y entonces usted va al otro día a sorprenderse, o el otro se sorprende, o simplemente tú vas a pasar el tiempo. Las audiencias, en su gran mayoría, son simplemente aplazamientos. ¿Cuántos aplazamientos? Ustedes que han visto esos procesos públicos que duran 5 años, que se conocen 140, 101, 180 audiencias. Es una locura. 90 audiencias. Con respaldo popular, además. Una locura. Cualquier proceso, por sencillo que sea, lleva 4, 5, 6, 7 audiencias. Un proceso que tiene simplemente una audiencia, en otros ámbitos incluso, que tiene una audiencia para el inicio del proceso y otra audiencia para producción de pruebas, en materia laboral, en materia de tierra. Por lo tanto, creo que falta, en la gerencia del Poder Judicial, falta que junto con el proceso de modernización y digitalización, la formación de los jueces, del personal administrativo, para la eficiencia del sistema. ¿Para qué? Para que el ciudadano pueda acceder a la justicia, y acceso a la justicia, garantía de acceso, que es un derecho fundamental, no es un teje entrar al sistema, es salir pronto, en un plazo razonable, de manera que se garanticen los derechos. El doctor ha hecho una especie de breviario para el Poder Judicial, para el Ministerio Público. De verdad, gracias. ¿Se quedó la ley de interior? ¿Será para otra entrega? Muchas gracias. Y a propósito de la policía, dice un amigo suyo que cuando lo vio en esa comisión, pensó que lo habían vencido, pero ya escuchándolo hablar, sabe que no, que es indómito y bravo. Muchísimas gracias, Carlos Salcedo, de verdad. Gracias, que Carmen, sí. Gracias, Carolina. Por su tiempo, por su exposición. Aquí llegó el gobierno que estábamos esperando, el gobierno de la tarde, está todo su equipo. Iluminada dice, pero debemos continuar con el doctor Carlos Salcedo. No, Iluminada, déjanos eso a nosotros. Y ya Carolina dispuesta a ir al carnaval vestida que de no es el rojo. carnaval, es una degustación gastronómica de las Fuerzas Armadas, pero va a haber diablos cojuelos y perico ripiao. Ahí se va a ripiar el pero perico. es por los diablos que va. Ya usted sabe no por que los sí. cojuelos. Gracias.